Evangelio de hoy. Viernes 6 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículo 15 al 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos. Después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿Me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero, cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Después de haber compartido con ellos el pan y el pescado, su atención se dirige con especial ternura a Pedro, el discípulo que lo negó 3 veces en la hora más oscura de la pasión. Y es en ese momento de intimidad restaurada, cuando comienza un diálogo sagrado que resuena a través de los siglos. Un diálogo que no tiene como objetivo la condena, sino la sanación, la misión y la entrega total. Porque Jesús, con palabras sencillas y directas, confronta a Pedro con una sola pregunta que se repite 3 veces, como un eco del triple abandono. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? El corazón de Pedro, herido por su pasado y sorprendido por la misericordia de su maestro, se estremece ante la insistencia del Señor. Y cada vez que responde, no lo hace desde la prepotencia o la seguridad que había mostrado antes de la pasión, sino desde la humildad, desde el conocimiento de su fragilidad, y desde la confianza en que Jesús conoce mejor que nadie lo que hay en su interior. Porque Pedro ya no se apoya en sí mismo, sino que se entrega al juicio amoroso del Señor cuando dice: Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Una confesión que brota de la culpa transformada en amor más puro. Cada afirmación de Pedro es correspondida con una misión concreta. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y con esas palabras, Jesús le confía su rebaño. No porque Pedro sea perfecto, sino porque ha conocido la debilidad y ha sido levantado por el amor divino. Porque quien ha sido perdonado profundamente, puede guiar a otros con compasión, con paciencia, con verdad. Y ese encargo no es un simple puesto de liderazgo, sino una entrega total de la vida en favor de los demás. Jesús no solo sana el pasado de Pedro, sino que lo prepara para su futuro. Y al final del diálogo le dice una verdad profunda y misteriosa: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo,
Extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Lo cual señala no solo la madurez espiritual, sino también el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios, indicando que el seguimiento auténtico de Cristo conlleva la cruz. Pero una cruz fecunda, transformadora y gloriosa. Este pasaje no es solo la restauración de Pedro, sino una enseñanza para todos nosotros. Porque cada uno, desde nuestras propias negaciones y caídas, somos también invitados por el Señor a un amor más profundo, a una entrega más sincera, y a una vida que no se define por nuestros errores, sino por nuestra respuesta de amor al llamado divino. Un llamado que no se apaga con la vergüenza, sino que se fortalece en el fuego de la misericordia. La triple pregunta de Jesús a Pedro es también una triple medicina. Una forma divina de reparar la herida del alma con palabras que descienden hasta el núcleo de la identidad. Porque no se trata solo de afirmar un sentimiento, sino de aceptar una nueva forma de vivir, centrada en el amor que se da por completo, que no se retira cuando hay peligro, y que permanece fiel incluso en la noche oscura de la traición. Pedro, al escuchar la última palabra de Jesús, sígueme, sabe que esa invitación no es para volver a Galilea ni a los peces, sino para caminar hasta el final por la senda del Maestro. Una senda que implica renuncias, entrega y, finalmente, el martirio. Pero lo que brilla en ese seguimiento no es el dolor, sino la unión eterna con aquel que lo amó hasta el extremo. Porque seguir a Cristo es abrazar el amor en su forma más radical. En esta escena, Jesús no pregunta por doctrinas, ni exige explicaciones teológicas, sino que vuelve al corazón del discipulado, el amor personal y concreto a Él. Porque todo servicio cristiano, todo apostolado, todo pastoreo, solo tiene sentido si brota del amor al Señor. Y si no está enraizado en esa intimidad, se vuelve una carga estéril o un activismo vacío. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como aquel que penetra las profundidades del alma humana. Y en este encuentro con Pedro vemos cómo el amor redentor de Cristo va más allá del juicio humano, más allá de los fracasos, más allá de las heridas visibles. Porque su mirada no es acusadora, sino transformadora. Y su palabra es capaz de devolvernos nuestra dignidad, nuestro nombre y nuestra misión. Pedro, después de haber sido quebrado por su negación, ahora es reconstruido por la ternura de Dios. Y su historia se convierte en el ejemplo vivo de cómo el Señor puede tomar lo más roto de nosotros y hacerlo nuevo, hacerlo fecundo, hacerlo santo. Porque Dios no desecha lo imperfecto, sino que lo transforma desde dentro, con paciencia y amor. Jesús no busca reafirmar su autoridad sobre Pedro, sino hacer de él un pastor según su corazón. Alguien que conduzca al pueblo no con fuerza, sino con compasión. No con dureza, sino con misericordia. Porque aquel que ha sido alcanzado por el perdón verdadero, se convierte en instrumento del perdón para otros. La triple afirmación de amor no anula el pasado, pero lo redime. Y al hacerlo, Jesús enseña a Pedro que el amor no se prueba en las palabras, sino en la entrega constante. Y que cada día será una nueva oportunidad de decir con la vida, Señor, tú sabes que te quiero. Aunque haya caídas, dudas,
y luchas internas. El mandato de apacienta mis ovejas no es solo para Pedro, sino para todos los que han sido reconciliados por Cristo y llamados a servir. Porque cada corazón que ha sido tocado por su misericordia, recibe también el llamado a cuidar, a proteger, a acompañar, a consolar y a guiar a otros por el camino de la vida verdadera. Pedro, que una vez juró fidelidad y falló, ahora es llamado no a prometer, sino a vivir cada día una fidelidad que se prueba en el amor humilde. Y este paso de la arrogancia a la humildad marca el inicio de una verdadera madurez espiritual, donde el seguimiento ya no es por emoción, sino por convicción profunda. Así comienza Pedro su nuevo camino. Como pastor de almas, como testigo de la resurrección, como columna de la iglesia naciente. No por sus méritos, sino por la gracia que lo levantó del polvo y lo confió al servicio de los demás. Y así también nosotros, con nuestras heridas, somos llamados a seguir al Maestro por el camino del amor sin condiciones. En esta escena tan conmovedora, podemos contemplar cómo el amor del Señor no conoce límites ni condiciones. Porque a pesar de la triple negación de Pedro, Jesús no lo abandona ni lo juzga con severidad. Al contrario, su amor es paciente y esperanzado, esperando que el corazón roto de Pedro se abra a la verdad, que se reconozca en su fragilidad, y que responda con humildad al llamado de seguirlo, demostrando que el amor verdadero no es un sentimiento efímero o una simple declaración, sino una voluntad firme que se manifiesta en la entrega diaria, en la fidelidad a pesar de las dudas, y en el coraje de avanzar incluso cuando el camino es difícil y requiere sacrificio. Porque amar a Jesús más que a los demás y a uno mismo es, en definitiva, la clave para experimentar una transformación profunda y auténtica. Una conversión que renueva el corazón y lo fortalece para cumplir la misión que Él mismo nos confía. Cuando Jesús le dice a Pedro que debe apacentar sus ovejas, no se limita a un simple encargo pastoral, sino que está invocando una responsabilidad que implica amor, entrega y protección. Pues pastorear es cuidar con dedicación y ternura. Es guiar sin imponer. Es dar la vida por el rebaño sin esperar recompensas. Y en ese mandato se resume toda la esencia del servicio cristiano. Porque la Iglesia es, ante todo, comunidad de personas que han sido amadas primero por Dios y, en consecuencia, están llamadas a amar y cuidar a los demás con la misma pasión y entrega. Un amor que no excluye, no condena, ni abandona, sino que abraza, sostiene y acompaña en los momentos más difíciles, enseñándonos que el poder verdadero reside en la humildad y el servicio. Y que la misión confiada a Pedro es la misma que se confía a cada cristiano en su camino de fe. La triple repetición de la pregunta: ¿me amas? Y la respuesta de Pedro: sí, Señor. Tú sabes que te quiero tiene un significado profundamente simbólico y espiritual. Porque remite no solo a la reparación del triple abandono, sino también a la reafirmación del amor auténtico que debe ser la raíz del discipulado. Ese amor que no es superficial ni circunstancial, sino que se sostiene en la verdad, se fortalece en la prueba, y se manifiesta en el compromiso, en la coherencia de vida, en la paciencia frente a las debilidades propias y ajenas. Porque el amor al Señor no puede ser un mero discurso, sino una entrega radical, que se expresa en acciones concretas de cuidado, de apoyo, de guía, y sobre todo, de sacrificio cuando es necesario.
para que el rebaño crezca en la fe y en la unidad. Como testimonio vivo de la fuerza redentora de Cristo resucitado. Al invitar a Pedro a seguirlo y anunciarle el modo en que entregará su vida, Jesús revela que el verdadero camino del discípulo no es cómodo ni seguro, sino que está marcado por la renuncia y la entrega total. Porque seguir a Cristo significa abrazar la cruz y no evitarla. Significa ser conducido por Dios incluso a lugares y situaciones que no se desean, pero que son parte del plan divino de salvación y de testimonio. Y es en esa obediencia confiada, aunque difícil, donde se manifiesta la verdadera libertad y la gloria del cristiano. Pues no es la fuerza humana la que sostiene, sino la gracia de Dios que transforma el sufrimiento en oportunidad para crecer en santidad y en amor. Pedro, que antes había mostrado impulsividad y debilidad, ahora es llamado a la madurez espiritual, que se reconoce en la capacidad de amar a pesar del temor y del dolor. Porque el amor a Cristo se manifiesta también en la valentía para enfrentar el rechazo, la incomprensión y el sacrificio, y en la fidelidad que no se rinde ante las adversidades. De modo que el verdadero discípulo no es quien nunca cae, sino quien se levanta siempre y sigue caminando, apoyado en la misericordia que todo lo transforma y en la esperanza que nunca defrauda. Porque el camino de la fe es un camino de crecimiento constante y de entrega diaria. Este diálogo de Jesús con Pedro es, asimismo, una llamada a la reconciliación y a la restauración interior para todos los creyentes que han experimentado la caída. Porque nos recuerda que Dios no se cansa de perdonar y que siempre está dispuesto a darnos nuevas oportunidades. Y nos enseña que el amor divino es más fuerte que cualquier pecado o error. Y que la verdadera medida de nuestro amor por Él no es la ausencia de fallas, sino la capacidad de volver a Él con sinceridad, arrepentimiento y voluntad firme de amar y servir. Porque el perdón abre caminos nuevos, libera de la culpa paralizante, y nos permite cumplir la misión para la que fuimos creados. En esta enseñanza, Jesús revela también la importancia de la humildad y la honestidad ante uno mismo. Pues Pedro no puede mentir ni fingir su amor. Porque el Señor conoce lo más profundo del corazón. Y esa sinceridad es el primer paso para una verdadera conversión. Porque solo quien reconoce sus límites y acepta el amor que lo supera, puede crecer y dejar que Dios actúe en su vida, permitiendo que el pasado no sea una carga eterna, sino una historia redimida que alimenta el testimonio y el servicio. La invitación a seguir lo que Jesús dirige a Pedro es la misma que nos dirige a todos hoy. Y significa dejar atrás toda comodidad, todo apego egoísta, toda búsqueda de seguridad que nos aleja de la entrega total, para asumir una vida orientada por el amor, por el servicio a los demás, y por la obediencia a la voluntad del Padre. Conscientes de que el camino es estrecho y exigente, pero lleno de paz y de gozo profundo. Porque se camina con Cristo, el buen pastor, que nunca abandona a su rebaño. Este texto nos invita también a meditar sobre la relación entre el amor y la responsabilidad. Pues no basta con decir te amo, si no estamos dispuestos a asumir las consecuencias de ese amor, que se manifiestan en el compromiso de cuidar, guiar y proteger a los demás, especialmente a los más débiles y necesitados. Porque el amor sin obras es vacío y la fe sin obras está muerta. Y por eso, el llamado a apacentar las ovejas es un recordatorio constante de que la verdadera fe se vive en la entrega concreta,
en la paciencia para soportar dificultades, y en la generosidad para dar sin esperar recibir. La restauración de Pedro es también un signo profético para la comunidad eclesial, pues nos muestra que en la Iglesia siempre hay lugar para la misericordia, para la reconciliación y para la renovación, y que nadie está excluido del amor de Dios. No importa cuán lejos haya estado o cuántas veces haya fallado, porque la gracia es más grande que el pecado. Y la Iglesia es madre y maestra que acoge y acompaña en el camino de santidad. En el fondo, esta escena nos lleva a reflexionar sobre la dimensión pascual de la vida cristiana. Porque el amor que Jesús nos pide implica pasar por la cruz, aceptar el sufrimiento con esperanza, y caminar hacia la resurrección con la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Y que el amor que se entrega es el amor que se multiplica y que da vida eterna. La figura de Pedro, hombre de fe y de fallas, es una invitación para cada uno de nosotros a no desanimarnos ante nuestras debilidades, sino a confiar en la misericordia de Dios, que siempre nos levanta y nos llama a ser testigos valientes del Evangelio. Porque la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarnos con más amor y compromiso después de cada caída. En la mirada de Jesús hacia Pedro. ¿Qué pregunta 3 veces me amas? Encontramos un eco profundo que resuena en nuestra propia alma, como si el Señor nos invitara a hacer un examen de conciencia sobre la calidad de nuestro amor hacia Él, para descubrir si es un amor verdadero, sólido, que se traduce en acciones concretas de servicio y entrega, o si es un amor superficial, que se queda en palabras bonitas, pero que no cambia nuestra forma de vivir ni nuestro compromiso con los demás. Cada vez que Jesús interpela a Pedro con esta pregunta, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad y a reconocer que el amor cristiano no es un sentimiento pasajero ni una elección ocasional, sino una decisión constante que debe renovarse día a día. Incluso cuando el cansancio, la rutina o las pruebas parezcan querer apagar la llama de nuestro corazón. La triple afirmación de amor que Pedro ofrece a Jesús también es un acto de valentía y de humildad, porque implica reconocer públicamente que su vida está entregada al Señor, y que está dispuesto a asumir la misión de pastorear a su pueblo con todo lo que eso significa, a pesar de sus propias debilidades y limitaciones, que son muchas y bien conocidas. En este diálogo, el peso de la responsabilidad se hace evidente. Pues amar a Cristo no es solo una experiencia personal, sino que conlleva la carga de un compromiso comunitario. El compromiso de ser luz para los demás, de ser sal que da sabor a la vida, y de ser testigos vivos del reino que Jesús vino a anunciar. La invitación a apacentar las ovejas que Jesús le confiere a Pedro es también una llamada a la solidaridad y a la cercanía. Porque el pastor es aquel que está atento a las necesidades del rebaño, que se preocupa por cada una de sus integrantes, que está dispuesto a caminar con ellos en los momentos difíciles y a protegerlos del peligro, tal como Jesús mismo lo hizo y lo hace con nosotros. Esta tarea pastoral, lejos de ser un privilegio o un poder, es un servicio humilde y generoso, que exige entrega, paciencia, sacrificio y, sobre todo, un amor auténtico que no busca intereses personales sino el bien del otro. Porque el pastor verdadero es aquel que da la vida por sus ovejas, como lo hizo el buen pastor que se dio a sí mismo por amor.
El hecho de que Jesús pregunte 3 veces a Pedro si lo ama puede entenderse también como una forma de sanar la triple negación que Pedro hizo en la pasión y de restaurarlo plenamente, mostrándonos que el perdón de Dios es completo, que no hay pecado que no pueda ser perdonado si hay arrepentimiento verdadero, y que la gracia divina transforma incluso las heridas más profundas en fuentes de misericordia y esperanza. En esta restauración hay un mensaje poderoso para todos nosotros, especialmente cuando nos sentimos incapaces de seguir a Jesús por nuestras debilidades o fracasos. Porque nos recuerda que el amor de Dios no se mide por nuestras perfecciones, sino por su infinita paciencia y su deseo de reconciliación continua. Así, esta escena nos invita a abandonar la desesperanza, a dejar atrás la culpa paralizante y a levantarnos con la fuerza renovada que viene del amor de Cristo, que nos llama a vivir con valentía y fidelidad, asumiendo el compromiso de seguirlo hasta las últimas consecuencias. La relación entre Jesús y Pedro también es un símbolo de la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Una relación basada en el amor profundo y personal, que se alimenta de la confianza mutua y que se expresa en el servicio desinteresado al prójimo. Porque amar a Dios implica necesariamente amar a los hermanos. En la profundidad del encuentro entre Jesús y Pedro, podemos reconocer también una invitación a vivir el misterio pascual en nuestra propia vida. Porque el amor que Jesús pide no es un amor fácil ni cómodo, sino un amor que atraviesa la cruz, que se entrega sin reservas, que perdona incluso cuando es herido, y que confía en la victoria definitiva de la vida sobre la muerte. Un amor que se renueva cada día en la entrega generosa y en el seguimiento fiel. Al pedir a Pedro que apaciente sus ovejas, Jesús está también llamándonos a cada uno de nosotros a cuidar de la comunidad en la que vivimos, a ser responsables del bienestar espiritual y humano de nuestros hermanos, a ser pastores en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra parroquia, y a ser testigos vivos de la ternura y la fidelidad de Dios, en todos los ámbitos donde seamos llamados a actuar. Porque el amor de Dios no puede permanecer encerrado, sino que debe irradiarse y multiplicarse en gestos concretos de cuidado y servicio. La triple pregunta de Jesús también nos confronta con la necesidad de sinceridad profunda, de honestidad con nosotros mismos y con el Señor, para descubrir qué lugar ocupa realmente Jesús en nuestro corazón. Si somos capaces de amarlo más que a todo, o si dejamos que otros intereses, preocupaciones o miedos desvíen nuestra fidelidad. Porque solo un amor auténtico y apasionado puede sostenernos en la tarea de ser sus testigos fieles. En este diálogo tan íntimo, la ternura de Jesús se hace presente de manera muy palpable, mostrando que el amor divino no es impositivo ni autoritario, sino que es paciente, esperanzado, que sabe esperar la respuesta del corazón humano, y que se regocija cuando encuentra un sí sincero, dispuesto a seguirlo incluso cuando el camino es incierto y lleno de desafíos. El encargo de Jesús a Pedro de apacentar sus ovejas implica también un llamado a la unidad. Porque el pastor es signo visible de la comunión que debe existir entre los miembros del rebaño. Y es quien debe velar para que esa comunión se mantenga firme, fraterna y viva. En un mundo que muchas veces parece querer dividir, enfrentar y destruir todo lo que es signo de paz y reconciliación. Este mandato pastoral es un desafío grande para cada líder,
cada pastor y para todos los cristianos que tienen la misión de construir comunidad. Porque exige una entrega total. Un corazón abierto y dispuesto a servir sin buscar reconocimientos ni privilegios. Y porque solo desde el amor humilde y sincero se puede guiar a otros hacia la verdad y la vida que solo Jesús puede dar. La restauración de Pedro, marcada por el perdón y la misericordia, también nos habla del poder sanador del amor de Cristo, que no solo perdona, sino que transforma, que hace nueva toda historia, y que abre caminos donde antes solo había desesperanza y miedo. Porque la gracia de Dios actúa en lo profundo del corazón y nos impulsa a caminar con paso firme hacia el reino. En este contexto, podemos entender que el amor verdadero no excluye la renuncia, sino que implica sacrificio, entrega y compromiso con los demás. Porque amar a Jesús es también asumir su cruz. ¿Qué significa renunciar a nuestros egoísmos y vivir para el servicio y la gloria del Padre? Y que esa renuncia es camino de libertad auténtica y de alegría profunda. Al apacentar las ovejas, Pedro se convierte en modelo de liderazgo cristiano. Un liderazgo que no se basa en el poder o la dominación, sino en la entrega humilde, la escucha atenta y la preocupación constante por el bienestar integral de la comunidad. Porque el buen pastor es aquel que conoce a sus ovejas y que da la vida por ellas sin condiciones ni reservas. Esta imagen del pastor que da la vida por sus ovejas es una invitación para cada uno de nosotros a ser verdaderos seguidores de Jesús, dispuestos a vivir un amor generoso, comprometido y concreto, que se traduzca en gestos de caridad, de perdón, de servicio y de defensa de los más vulnerables. Porque el amor cristiano se manifiesta sobre todo en el cuidado y la protección de los demás. El llamado a seguir a Jesús con amor, que se repite con insistencia en este pasaje, es un desafío que nos interpela profundamente, porque implica dejar atrás nuestras seguridades, nuestros planes y a veces incluso nuestras comodidades, para caminar tras Él con confianza, obediencia y entrega total, sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo en Él encontraremos sentido y plenitud. La triple pregunta y respuesta también nos muestran la paciencia infinita de Jesús, que no se cansa de buscar nuestro corazón, de llamarnos a su amistad y a su misión, porque su amor es persistente y fiel, incluso cuando nosotros fallamos o nos alejamos. Y esa fidelidad nos sostiene y nos renueva cada día en la gracia. En este sentido, podemos ver en Pedro un espejo de nuestra propia historia de fe, con momentos de fortaleza y de debilidad, de luz y de sombra, pero también con la posibilidad siempre abierta de la conversión, del perdón y de la restauración. Porque el amor de Dios es un manantial inagotable que renueva y transforma. El diálogo entre Jesús y Pedro nos invita a no conformarnos con un amor tibio o superficial, sino a buscar un amor profundo, entregado y valiente, que se refleje en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. Porque amar a Jesús es también asumir la misión que Él nos confía, y hacerlo con alegría y generosidad. En este encuentro se revela también la dimensión comunitaria del amor cristiano. Porque el cuidado de las ovejas no es un acto individual sino colectivo, que implica la construcción de una familia espiritual donde todos se sienten acogidos, protegidos y amados, y donde el amor se convierte en vínculo que une y fortalece. El encuentro entre Jesús y Pedro
En la orilla del lago es un momento cargado de significado profundo. Porque revela cómo el amor de Dios no se rinde ante nuestras fallas, sino que está dispuesto a restaurarnos y a confiarnos nuevamente la misión, mostrándonos que el verdadero liderazgo cristiano nace de la humildad y del reconocimiento de nuestra propia fragilidad. Y que esa misión es siempre una respuesta a un llamado de amor. Un compromiso que nace del corazón transformado por el encuentro con Cristo vivo. Jesús no solo pregunta a Pedro si lo ama, sino que repite la pregunta 3 veces, en correspondencia con las 3 negaciones anteriores, indicando que el perdón divino no solo borra el pasado, sino que también reconstruye y fortalece la vocación, para que la caída no sea un obstáculo definitivo, sino un punto de partida para una fidelidad renovada y más profunda. Porque el amor de Dios siempre busca la rehabilitación y la esperanza, nunca el castigo ni la condena. Este diálogo lleno de ternura y paciencia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de amar a Jesús y de responder a su llamado, ya que el amor cristiano no es solo sentimiento, sino una decisión constante que se manifiesta en la entrega diaria, en la superación de las propias limitaciones y en la valentía para afrontar las pruebas, con la certeza de que, aunque fallemos, la misericordia de Dios nos espera para levantarnos y seguir adelante con renovado vigor y esperanza. La orden de Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas, no es solo un encargo pastoral, sino un mandato que implica una profunda responsabilidad espiritual y moral. Porque pastorear significa cuidar del alma de cada persona, guiar con amor y verdad, proteger de los peligros y alimentar con la palabra y el ejemplo. Y es un llamado que se extiende a todos los cristianos, que estamos llamados a ser custodios atentos del rebaño de Dios, en todos los lugares donde nos encontremos. En este sentido, la restauración de Pedro simboliza la esperanza que cada uno de nosotros puede tener. Porque aunque caigamos y nos alejemos, siempre podemos regresar al amor del Señor, que nos espera con los brazos abiertos para darnos una nueva misión, para confiarnos su rebaño y para invitarnos a ser testigos fieles de su misericordia y gracia. Un testimonio que es más poderoso cuando se vive con humildad y con el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. La pregunta repetida 3 veces también nos interpela sobre la sinceridad y profundidad de nuestro amor. Porque amar a Jesús implica más que palabras o sentimientos pasajeros. Requiere una entrega auténtica. Una decisión de vida que transforma nuestro corazón y nuestras acciones. Y que nos impulsa a seguirlo con fidelidad. Incluso en medio de las dificultades, las incomprensiones o los sufrimientos. Porque ese amor nos hace semejantes a Él. Y nos capacita para cumplir la misión que nos ha confiado. La insistencia de Jesús en el amor y el cuidado del rebaño nos recuerda que la comunidad cristiana es un don precioso. Una familia espiritual donde cada miembro es valioso. Y debe ser protegido y animado a crecer en la fe. Porque la misión del discípulo no es solitaria, sino que se realiza en comunión, y el amor se expresa y se fortalece en la fraternidad, en el compartir y en el servicio mutuo, que reflejan el corazón de Dios para con nosotros. Este pasaje también nos invita a mirar con esperanza hacia las caídas personales. Porque no son el fin de nuestro camino, sino oportunidades para experimentar la misericordia de Dios. Y para renovar nuestra vocación.
recordándonos que no estamos solos. Que Jesús nos acompaña. Nos levanta y nos envía a continuar la obra que Él mismo inició. Y que esta misión solo puede cumplirse plenamente si es fundada en el amor incondicional y en la obediencia confiada. La ternura con que Jesús habla a Pedro también revela que la relación con Dios es profundamente personal y afectiva, que no se reduce a un conjunto de normas o prácticas, sino que es un vínculo vivo de amor que transforma, sostiene y da sentido a toda la existencia. Y que cada uno de nosotros es llamado a cultivar con fidelidad y pasión, para poder ser verdaderos pastores y testigos en el mundo. En esta triple repetición, se puede también vislumbrar un llamado a la perseverancia en el amor. Porque el camino del discípulo está marcado por constantes desafíos y momentos en los que la fe puede tambalear. Pero el amor verdadero no se agota, sino que se renueva y fortalece en la experiencia del perdón, la gracia y la confianza en la presencia constante de Cristo resucitado. El encargo final, sígueme, es la síntesis de toda la vida cristiana. Porque seguir a Jesús implica no solo una decisión de fe, sino un compromiso total de vida, que abarca la mente, el corazón y las acciones, y que nos invita a dejarnos guiar por Él en cada momento, con la certeza de que solo en su compañía encontraremos la verdadera paz, la verdadera alegría y la verdadera plenitud. El llamado a la misión confiado a Pedro nos recuerda que cada uno de nosotros es llamado a ser pastor en algún ámbito de nuestra vida, que podemos ser instrumentos de amor y de cuidado para quienes nos rodean, que la fe cristiana no es solo para ser vivida en lo personal, sino para ser compartida y para construir comunidades, donde el amor sea la fuerza que une y sostiene. La restauración de Pedro después de la negación nos muestra que no hay fracaso que pueda separar definitivamente al hombre del amor de Dios, que la gracia divina es siempre más grande que nuestros límites y errores, y que la llamada a la conversión y a la fidelidad está siempre abierta, invitándonos a levantarnos y a seguir el camino con esperanza y alegría renovada. Este pasaje también nos invita a meditar sobre la dimensión del servicio en la vida cristiana. Porque pastorear las ovejas significa servir con humildad y dedicación, poniendo siempre el bien de los demás por encima de los propios intereses, y viviendo con un corazón abierto a las necesidades y sufrimientos de los hermanos, para ser signo visible del amor misericordioso de Dios en el mundo. La insistencia en el amor verdadero, como fundamento del seguimiento, es una enseñanza que atraviesa toda la vida cristiana. Porque sin amor no hay misión auténtica ni testimonio creíble. Y porque el amor, cuando es verdadero, se expresa en obras, en entrega y en compromiso, reflejando así la luz de Cristo resucitado, que ilumina el camino de sus discípulos. La ternura con que Jesús pregunta a Pedro si lo ama también nos revela la infinita paciencia de Dios para con sus hijos. Porque no importa cuántas veces hayamos caído o nos hayamos alejado, Él siempre está dispuesto a buscarnos, a acogernos y a darnos una nueva oportunidad para crecer en el amor y la fidelidad, recordándonos que el corazón de Dios está lleno de compasión, y que su misericordia no tiene límites. En este pasaje, la invitación a apacentar las ovejas es también un llamado a cuidar de la Iglesia como comunidad viva, que necesita de pastores que no solo guíen, sino que también protejan y alimenten espiritualmente a sus miembros, para que la comunidad crezca en unidad, fe y amor.
y pueda ser un testimonio claro y potente del Evangelio en el mundo. La misión confiada a Pedro es un símbolo de la responsabilidad que Dios pone en manos de cada creyente. Porque todos somos llamados a ser pastores en diferentes contextos. Llamados a cuidar, acompañar y fortalecer a los demás. Con un amor que sea reflejo del amor divino. Que cura, que reconcilia y que invita a vivir en comunión y esperanza. La triple pregunta del Señor también nos invita a una sincera autoevaluación de nuestra relación con Él. Porque el amor a Dios debe ser vivido con intensidad y coherencia. Sin medias tintas ni compromisos superficiales. Y porque solo un amor auténtico nos capacita para seguirlo. Y para cumplir fielmente la misión que Él nos encomienda en la vida cotidiana. Cuando Jesús dice sígueme, está haciendo una invitación que exige entrega total. Porque el seguimiento verdadero implica dejar atrás seguridades humanas. Y abrir el corazón a la voluntad de Dios. Confiando plenamente en que Él nos guiará por caminos de vida. Incluso cuando sean difíciles y llenos de incertidumbre. Pero siempre colmados de su presencia y su amor. La experiencia de Pedro nos enseña que la fidelidad no es la ausencia de errores, sino la capacidad de levantarse una y otra vez. Con la fuerza que viene del encuentro con Cristo. Que perdona, restaura y fortalece. Y que nos invita a ser testigos de ese amor redentor. Especialmente cuando nuestras propias vidas parecen quebrantadas o frágiles. Esta escena junto al mar de Galilea es también un símbolo de esperanza. Para toda persona que se siente perdida o alejada de Dios. Porque nos muestra que el Señor va siempre al encuentro del corazón arrepentido. Que no juzga ni condena. Sino que invita a comenzar de nuevo con un espíritu renovado. Una misión reavivada y una esperanza viva. Jesús, con sus preguntas, invita a Pedro a expresar su amor no solo con palabras, sino con acciones concretas de servicio y entrega. Porque el amor auténtico se manifiesta en el cuidado de los demás. En la defensa de los más débiles y en la promoción de la justicia y la verdad. Reflejando así la imagen del buen pastor que da la vida por sus ovejas. La misión de apacentar las ovejas no es una tarea fácil ni cómoda. Porque implica enfrentar desafíos. Dificultades y, a veces, incluso el rechazo. Pero el amor a Cristo y el compromiso con su rebaño son más fuertes que cualquier obstáculo. Y nos sostienen con la certeza de que Él está siempre con nosotros. Guiándonos con su luz y su fuerza. Finalmente, la invitación de Jesús a Pedro. Para seguirlo es un llamado que resuena a lo largo de los siglos. Y que nos interpela a todos. Porque seguir a Cristo no es solo un ideal, sino una realidad cotidiana que exige decisión, entrega y valentía. Pero que nos conduce a la verdadera libertad. A la alegría profunda y a la vida eterna. Porque solo en Él encontramos el sentido pleno de nuestra existencia. Y el cumplimiento de nuestra vocación más profunda. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.